Bueno, vamos a participar de este cuarto estudio de la palabra de Dios, de la iglesia, ¿no? La palabra de Dios en relación con la iglesia. La iglesia saludable, en la iglesia saludable, la oración es la más alta prioridad. Una iglesia saludable es la que ora. Dice Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. De todas las actividades de la iglesia que la iglesia participa, la oración es la más poderosa, pero muchas veces es olvidada o no se utiliza debidamente. Debemos ver más el poder sobrenatural de Dios en medio de la congregación. Esta es su iglesia luchando por conseguir la visión de Dios. Y entonces debemos caminar en este sentido, comprender la prioridad de la oración en la vida de la iglesia y aprender los principios efectivos para aumentar el compromiso de la iglesia en la oración. Esto es lo que debemos buscar. ¿Cuándo deberá reunir la iglesia en oración? La iglesia primitiva no solo hizo de la oración su prioridad. Orar era la prioridad, verdaderamente. Orar fue lo primero que hicieron después de la ascensión de Jesús al cielo. En Hechos 1:14 vemos esto. Describe a la gente de la primera iglesia como personas constantes en oración, mientras esperaban al Espíritu Santo, tal como Jesús lo había permitido. Esto en Hechos 1:8. Estos cristianos, la iglesia primitiva, oraron por cada reto y oportunidad que se les pusiera enfrente. Cuando sus enemigos se oponían, oraron. Cuando tuvieron problemas, oraron. Cuando necesitaban dirección sobre el próximo paso a tomar, oraron. En Hechos observamos por lo menos 3 ocasiones cuando la gente de la iglesia oró conjuntamente de manera comprometida. Orar para enfrentar la oposición. Hechos 4:23. Vamos a mirarlo. Dice que los creyentes piden confianza y valor. 23, el 4:23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor, contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ante toda situación, y ante esta situación en particular, donde se les había prohibido hablar del Señor, lo que hace la iglesia es orar.
Fíjense que para enfrentar la oposición, entonces, la herramienta es orar. En tiempos de crisis, en lo que hicieron también fue orar. Hechos capítulo 12. Tenemos allí Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Esto seguramente se acuerdan de este texto, es muy conocido. Pedro cuando Pedro es librado de la cárcel. Y por supuesto ver cómo la iglesia se une en oración. ¿Sí? Son varios versículos. Verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Esto después de que Jacobo había muerto y Pedro estaba preso. Y en esa oración, en medio de la crisis, ellos vieron y se gozaron de que, Pedro fue liberado. Esto es interesante de ver. Digamos, vamos a leer del verso 6 en adelante. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y todo lo que el pueblo y los judíos esperaban. El relato sigue, es precioso, pero en honor al tiempo vamos a dejarlo allí. Pero la iglesia en medio de la crisis ora y ve la respuesta de Dios en esa situación. Esto es lo que tenemos que tener presente. En medio de la crisis ellos se juntaron y oraron hasta que Dios respondió. ¿Sí? Qué importante entonces. Oraron cuando necesitaban seguir la guía de Dios. Dios instruyó, esto es Hechos capítulo 13, a los líderes de la iglesia primitiva en Antioquía que apartaran a 2 hombres para liderar. Fíjense que la iglesia oró y recibió esas instrucciones. 13:1 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Entonces, oraron también cuando necesitaban guía de parte de Dios. Estos hechos trascendentes, esas decisiones importantes que debe tomar la iglesia en determinados momentos, requieren de oración, de esa relación con Dios. Entonces, la iglesia comenzará cada decisión con oración. Esto es lo importante. Una iglesia saludable hará cada decisión en oración. Qué importante que es entonces. Con todo tipo de oraciones debemos, ¿qué tipo de oraciones debemos orar?
Esto también es bueno tener claro. Por ejemplo, súplicas. En Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, oración, súplica, es una de las cosas que la Iglesia debe practicar. La Iglesia tiene esa gran oportunidad, ese privilegio. Todos los creyentes tenemos de poder orar y estar en comunión con Dios. Alabarle, en oración también se alaba a Dios. Dice el Salmo 145, versos 1 y 2, te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces, para alabar a Dios también lo hacemos orando. También lo hacemos cantando, pero también lo hacemos orando. Recordemos esto. Muchas veces el orar lo simplificamos a solo pedir, Señor, dame. También entonces para alabarle es la situación. Por supuesto, la intercesión, pedir por otros. Colosenses 1:9 dice: por esta razón también vosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cómo orar por los demás en esta intercesión? Por la protección de Dios. Cuán importante es esto, ¿no? En este tiempo. ¿Cuánto estamos orando por todos los que, especialmente los que trabajan en salud? Protección, por esa bendición de Dios, para que escuchen a la voluntad de Dios, por la fortaleza del Señor, para que tengan pensamientos puros, allí, por la paz de Dios, para que sean dispuestos a obedecer a Dios, para valentía, para que sean fieles a Dios, para que experimenten el gozo del Señor y estén contentos a pesar de las circunstancias. Fíjense cuánta intercesión debe haber en nuestras vidas por los demás, por las personas que están a nuestro lado. Y por supuesto, agradecer, acción de gracias. Salmo 95:2 dice: vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosles con salmo. Un pueblo agradecido, ¿sí? Es importante que nosotros podamos agradecer por la que estamos recibiendo de parte de Dios. Qué importante que es que practiquemos esto, de poder anotar de qué estamos agradecidos. A veces en los cultos y más ahora con esto virtual se vuelve más difícil. Pero es bueno, aunque sea en un cuaderno, notar. Le agradezco a Dios por esto, por aquello y por lo otro. Cuando haya posibilidad y tiempo, poder compartirlo con los hermanos también. Estamos agradecidos. Eso inspira a otros también, ¿sí? Esto que yo agradezco a Dios que hizo por mí, ¿sí? Va a dar también motivos para que otro pueda seguir pidiendo y prosperando. Tenemos también que orar por las personas que están en autoridad en nuestra nación. Dice 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces siempre tenemos que estar también orando por aquellos que están en autoridad. Así que podamos entonces ser una iglesia que practica la oración, ser una familia que practica la oración, que está compartiendo todo este tiempo con
todo tipo de oraciones que debemos hacerlo, con súplicas, con alabanzas, con intercesión, con acción de gracias y con oración por las autoridades. Que Dios bendiga nuestra vida de relación con Dios, nuestra vida de oración como iglesia. Que Dios les bendiga.